Ya, muy bien. Buenas noches, estimados colegas presentes a través de nuestra página de Facebook Live y también de la plataforma virtual de Zoom. Les saluda Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y reciba una cordial bienvenida a nombre de nuestro auspiciador académico, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, y también por parte de nuestra institución Lex Academy Perú. Y sean bienvenidos al presente curso práctico en audiencias de control en la etapa de investigación preparatoria. Asimismo, quiero enviarle nuestro saludo y también agradecimiento al doctor Mike Pilares Rado, quien es el decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Recordarles también, estimados colegas, que debemos de mantener los audios apagados y que las preguntas se van a realizar al finalizar la sesión de clase. Muy bien, el día de hoy nos acompaña el doctor Max Oliver Bengoa Iglesias con el tema La audiencia de constitución del actor civil al proceso penal, pero antes de dar inicio con la ponencia, daremos a conocer cuáles son los puntos relevantes de su hoja de vida. El doctor Max Oliver Bengoa Valdiglesias es juez penal del Tercer Colegiado Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada. Es abogado por la Universidad Andina del Cusco, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, tiene una especialización en Derecho Probatorio por la Universidad de Girona, España, es docente invitado por la Academia de la Magistratura. Muy bien, doctor Max, sea nuevamente bienvenido y ya puede dar inicio con su ponencia. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, apreciada Karen. Agradecer a Lex Academy, saludar a la distinguida concurrencia y también al auspicio académico que efectúa el Colegio de Abogados del Cusco. Muy bien, se nos ha invitado a ser parte de este curso que comprende el estudio de las audiencias dentro del Código Procesal Penal. Esto dentro de la lógica y el marco de un proceso penal de inspiración, diremos, acusatoria y con una tendencia adversarial. Debemos partir señalando que el modelo que tenemos no es un modelo acusatorio, como se pretende indicar muchas veces, no es un modelo adversarial. Por eso decimos que tiene ciertos tintes de estos modelos. Sin embargo, básicamente está diseñado sobre un modelo europeo continental, que sí podremos también indicar se ha modernizado a razón de posibilitar que el desarrollo del proceso sea más diligente, pueda resolverse con mayor celeridad, y uno de los aspectos fundamentales para ello es justamente el ámbito de la realización de audiencias. En ese contexto, Mucha travesura me está leyendo últimamente. apreciado Daniel Arteaga, gracias. Muy bien. Sigue activado, me parece. Muy bien. Entonces, en ese contexto de comprender el proceso penal, ya no solo de una forma en la cual las partes peticionan algo y el juez es el que les va a otorgar dentro de su despacho, en un contexto de escritorios que se desarrollan las audiencias. Casualmente, la audiencia que nos ha tocado, nos han asignado para esta exposición, es una que tiene una mixtura, porque no se resuelve necesariamente a través de audiencia. Antes sí, pero se ha modificado a razón de que el aspecto controvertido en cuanto a la Constitución en actor civil no siempre va a ser de una relevancia o va a generar un cuestionamiento por las partes procesales, lo cual evidentemente genera que no sea necesario en todos los casos convocar audiencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante, esto como un preludio para ir contextualizando en el tema. Muy bien, vamos a compartir unas diapositivas.
El abordaje de la audiencia de constitución en actor civil nos obliga a efectuar un desarrollo sustantivo y procesal. Por eso hemos denominado como audiencia de constitución en actor civil aspectos sustantivos y procesales. Esto ya que para la resolución de esta cuestión se va a requerir comprender en esencia los aspectos que la norma prevé como requisitos para la constitución en actor civil. Cuando veníamos desarrollando lo relativo al modelo procesal y haciendo alusión al anterior modelo, teníamos que el esquema era básicamente del juez, fiscal y la defensa, ¿no? En el procedimiento penal intervenían estas tres partes y usualmente se ha tratado de este modo. Sin embargo, el nuevo modelo procesal ha considerado en principio a la víctima como un sujeto procesal que va a tener participación en el proceso, considerando incluso sus derechos y sus deberes. Es decir, la víctima ingresa a este nuevo modelo ya no como un convidado de piedra que puede participar eventualmente dando una declaración, sino que es un sujeto procesal, tiene ciertas preeminencias, un trato particular, incluso se han establecido medidas de protección, entre otras cuestiones que le dan un sitial en el ámbito del proceso. Entonces vemos que el diseño, el esquema del proceso va a estar del modo siguiente, ¿no? Un juez de control en la etapa intermedia, la intervención del Ministerio Público, quien se apoya de la policía, el imputado, con el abogado defensor que éste tiene, y la víctima ofendido que también va a contar con una defensa. En este caso ya podríamos ir viendo una diferencia, ¿no? El imputado tiene necesariamente que concurrir al proceso con defensa técnica, no así en el caso de la víctima. Bien, ¿quién es el agraviado? El artículo 94 del Código Procesal Penal y en virtud a un protocolo para el tratamiento a las víctimas de delitos violentos de las Naciones Unidas, estableció pues la naturaleza de la víctima, su intervención y cuál es el sitial que esta tiene dentro del contexto del proceso. Así, se va a considerar agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito, es decir, que de alguna manera concreta va a estar afectado por la realización típica del delito. Un delito de mano propia, un homicidio, por ejemplo, va a ser pues la persona que ha fallecido, ¿no? A la que se le ha quitado la vida. O puede ser un perjudicado por las consecuencias del mismo. En este caso, podría ser, por ejemplo, en un delito en el que el agraviado viene a ser el Estado. Se me ocurre delito de desobediencia a la autoridad, se desobedece al personal policial en intervención, el agraviado es el Estado, pero va a haber un sujeto perjudicado porque resultado de esta resistencia se va a generar un acto de violencia contra una persona en concreto que va a ser el efectivo policial. Él no es el agraviado porque en este caso el diseño de este tipo penal tiene como ámbito de protección al Estado mismo, ¿no? Él es el recipiendario de esta negativa a cumplir con los actos de la autoridad. Sin embargo, la persona de carne y hueso que va a recibir la afectación por el delito, pues es el efectivo policial. En ese sentido, es necesario hacer esa disquisición que va a tener una implicancia también al momento de resolver una eventual constitución en actor civil. Bien, la norma también establece quién va a ser considerado como agraviado. En los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado, una persona natural tendrá tal condición los que están llamados por ley, ¿no? Según el orden sucesorio que en este caso establece el Código Civil en su artículo 816.
También pueden ser considerados como agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros respecto de delitos que afectan a una persona jurídica. Esto cuando son cometidos por quienes dirigen, administran o controlan a esta persona jurídica. Bien, entonces, en este supuesto ya no es una persona en concreto, sino que por ficción legal van a ser cúmulo de personas que representan los intereses de una persona considerada como jurídica. De otra parte, nos dice la norma, las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas, o en los delitos incluidos como crímenes internacionales, podrán ejercer los derechos y facultades atribuidas a las personas directamente ofendidas. En ese caso, se designará un representante. Ahora bien, dentro del contexto de las personas jurídicas, no debemos olvidar que en muchos casos quien va a constituirse para representar los intereses de la misma va a ser el propio Estado, como el ejemplo que les hacía hace un momento referencia, y en ese contexto se van a crear las denominadas procuradurías, ¿no? Que conocemos, representan los intereses jurídicos del Estado. Y en su caso son designados para poder concurrir a los procesos penales. Esto también va a tener una repercusión en la constitución de actor civil. Ahora, la víctima, como les decía, ya no va a ser meramente aquel sujeto que concurra y pueda, en su caso, presentar la denuncia, declarar y más nada, sino que tiene la posibilidad de acceder a efecto de ejercitar ciertos derechos, a efecto de que puedan hacerse vigentes los mismos. Como tal, pues diremos que podrá tener la víctima derecho a ser informado, a ser escuchado, a recibir un trato digno y en algunos procesos un trato especial, como en los delitos contra la libertad sexual. También a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Además de conocer sus derechos durante el desarrollo del proceso. Y si es menor de edad o en su caso incapaz de manera general a concurrir representado al proceso. ¿Por qué desarrollamos estos derechos? Porque veremos que una vez constituido en actor civil, si bien se parte de esta plataforma que va a permanecer inalterable, van a adquirirse otros derechos y en su totalidad pueden ser ejercidos por quien finalmente esté constituido como actor civil. Muy bien, ¿y quién es el actor civil? ¿Quién se quién se constituye más bien como tal en el proceso penal? Pues lo va a hacer justamente la víctima. Esa víctima que hemos tratado hace un momento, que constituye un sujeto procesal y que tiene algunos derechos solo por el hecho de ser víctima, va a procurar tener un lugar diferenciado especial, legitimándose en el contexto del proceso penal, para lo cual va a solicitar ser constituido como actor civil. ¿Quién es el actor civil? Pues es aquel sujeto procesal que va a poder, según la norma, ejercer la acción reparatoria porque éste ha sido perjudicado por las consecuencias del delito. Es decir, quien según la ley civil está legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito. Así está establecido en el artículo 98 del Código Procesal Penal. Por ahí alguien preguntará, doctor, ¿y no lo puede hacer el agraviado?
no directamente. Por eso se constituye en actor civil. ¿Cómo es eso? El agraviado participa, tiene los derechos que hemos indicado anteriormente, pero va a tener que canalizar este pedido reparatorio a través del Ministerio Público. En cambio, si se constituye como actor civil legitimado para perseguir la acción reparatoria, va a tomar parte en el proceso, de modo que ya el Ministerio Público va a dejar de tener esa facultad de perseguir la acción indemnizatoria en el proceso penal. Muy bien, también se puede dar el supuesto de concurrencia de peticiones, en cuyo supuesto se tiene que resolver siguiendo el orden sucesorio previsto en el Código Civil, ¿no? Un orden prelativo de preferencia. Tratándose de herederos que se encuentran en un mismo orden sucesorio, deberán designar apoderado común y de no existir, el juez procederá a designarlo. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos que se necesita para constituirse en actor civil? Esto todavía está dentro del marco de los aspectos que señalábamos como sustantivos para luego poder llevarse a cabo la audiencia de constitución en actor civil. Y están establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal. Esta solicitud se presenta por escrito ante el juez de la investigación preparatoria, ¿no? Uno va al juzgado, presenta su escrito por mesa de partes, ahora también pudiendo hacerse de forma virtual, y el escrito debe contener 4 requisitos esenciales. El primero, las generales de ley de la persona física o denominación de la persona jurídica con las generales de ley de su representante legal. Es decir, yo me presento, ¿no? Digo, soy tal persona, me identifico con mis datos, o bien señalo a quién estoy representando si se tratara de una persona jurídica. Segundo requisito es la indicación del nombre del imputado. Y en su caso, si hubiera un tercero civil contra quien se va a proceder. Porque, si bien es cierto, yo tengo una facultad para accionar ante el órgano jurisdiccional en búsqueda de esta tutela jurisdiccional efectiva, no es propiamente el Estado, el Poder Judicial, quien va a satisfacer mi derecho, sino será por su intermedio el imputado quien tendrá que pagar la reparación civil, o en su caso, el tercero civil responsable, ¿no? En cuyo caso se fijarán reparaciones que puedan ser conjuntas, satisfechas tanto por el imputado como el tercero civil responsable. También resulta relevante establecer en este escrito el relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión. No solo basta con aludir a el ámbito fáctico del suceso delictivo, sino por qué correspondería en este caso que el actor civil sea resarcido con la reparación económica que se fije luego del proceso penal. ¿Por qué tendría que pagarse esa reparación, ¿no? En los delitos en los que hay un agraviado evidente, ¿no? Que es una persona concreta, no hay mayor dificultad de pronto para sustentar este aspecto, ya que las razones que justifican la pretensión van a estar vinculados al hecho mismo, ¿no? La generación de un daño en concreto. Y aquí entran a tallar los elementos estructurales de la determinación de responsabilidad civil, ¿no? La existencia de un daño, el factor de atribución, la antijuricidad y el nexo de causalidad. Aquí de manera concreta tendrá que sustentarse por qué
pues en este caso concurren estos elementos. Y finalmente nos dice la norma que debe señalarse la prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98. La experiencia que hemos tenido tanto en el Ministerio Público, Poder Judicial, en investigación preparatoria y juzgamiento, vemos de pronto que la Constitución como actor civil, sobre todo en la etapa correspondiente, ¿no? La etapa de presentación de los requisitos, no siempre tiene una claridad de qué documento se debería presentar en este contexto, ¿no? De prueba documental que acredite su derecho. Muchas veces hemos visto que se acompañan sendos folios que hacen referencia a la ocurrencia del hecho delictivo, a propiamente acreditar la responsabilidad del acusado. Pero el requisito que establece la norma en el literal D, el artículo 100, no es propiamente, o el numeral 4, está como numerales en la norma, no es propiamente que se tenga que considerar lo relativo a la ocurrencia del hecho delictivo, la responsabilidad penal del autor, sino qué elemento me legitima para yo constituirme como parte procesal. Y en esto podemos hacer un ejercicio mental y preguntarnos en algunos delitos, ¿no? Si, por ejemplo, concurre una persona que está procurando ser resarcida por un delito de hurto, ¿no? Se le ha sustraído su computadora, digamos, y se le requiere la prueba documental que acredite su derecho. En algunos casos, esta acreditación ha estado sustentada, por ejemplo, con la boleta de venta de el artefacto. Sin embargo, ello propiamente no acredita la legitimidad de su actuación en este proceso. Sí, acreditará su relación con el bien, pero lo que propiamente se va a solicitar en este caso es que sea la persona que está recurriendo como víctima la misma que está solicitando constituirse en actor civil. Y para eso el documento idóneo va a ser básicamente el documento de identidad. Similar situación pasará en el caso del delito de omisión a la asistencia familiar, la cual también se va a requerir la prueba documental que acredite su derecho y básicamente será el documento del DNI de la persona que recurre, muchas veces en representación de menores, y el documento del menor a quien está representando. ¿Y por qué no sería lo más pertinente la prueba documental que acredite su derecho, este ámbito acreditativo, por ejemplo, de la titularidad sobre el bien? Porque aquí lo que la norma nos pide es que el sujeto esté legitimado para apersonarse al proceso. Y normalmente, habitualmente, ya el agraviado va a estar referido como tal del ámbito fáctico del requerimiento que hace el Ministerio Público, en su caso de la formalización que hace el Ministerio Público. Allí va a estar detallado quién es el agraviado. Entonces, básicamente lo que se tiene que presentar es pues el elemento que diga que efectivamente esa es la persona que se está constituyendo. Y si hablamos de el ámbito de personas jurídicas, ¿cuál es el elemento que podría sustentar que la persona tiene este derecho de constituirse como actor civil? Si hablamos de un delito de corrupción de funcionarios, por ejemplo,
tendrá que hacerse a través de su procuraduría. ¿Y qué documento acredita que esta persona es la legitimada a concurrir? ¿No? Podemos a pensar un momento y normalmente veremos que en el proceso penal van a adjuntar su resolución de designación. Hay resoluciones ministeriales que designan a los procuradores y a través de estas sabremos quién es la persona legitimada para constituirse en actor civil. Entonces, de alguna manera, viene a ser la carta de identificación, de presentación. A ver, hay un audio que se ha activado. Gracias. No quiero que hagan. Acá ya van a hacer por todas o pones la. Muy bien. Viene a ser esta carta de presentación, la acreditación de la legitimación que se tiene para constituirse como parte en el proceso. Ahora, al inicio señalábamos que puede darse una resolución por despacho o en audiencia. Si bien el contexto de este curso que entendemos está tratando las diferentes audiencias del Código Procesal Penal, está referido a cómo se lleva una audiencia en la materia específica. En este caso hay una mixtura. Se puede resolver por despacho o a través de audiencia. En principio, señalaremos que el artículo 101 del Código Procesal Penal señala que la oportunidad de la constitución en actor civil es antes de culminarse la investigación preparatoria. ¿Y por qué? Esto debido a que el juez de la investigación preparatoria es el encargado de verificar quién es o quiénes son las partes que van a concurrir a juicio. Por eso se llama preparatorio. Estamos estableciendo todas las bases necesarias para construir este edificio denominado proceso penal que al final va a llegar al juicio. Tenemos que saber quiénes son los participantes. Por ello, esta facultad la tiene el juez de la investigación preparatoria. Y para sanear el proceso en etapa intermedia, evidentemente tenemos que saber cuáles son estas partes, porque finalmente cuando se dicta el auto de enjuiciamiento, el juez está en la obligación de señalar quiénes son las partes constituidas en el proceso. Bien, el trámite al que hacíamos referencia se encuentra establecido en el artículo 102. Nos dice que el juez de la investigación preparatoria, una vez que ha recabado información del fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la solicitud de constitución de actor civil, resolverá dentro del tercer día. Previo a esta regulación normativa, la norma decía que se convocará audiencia, ¿no? Se requería esta información de los sujetos apersonados al proceso y se convocaba audiencia. Sin embargo, se vio que en la praxis eran audiencias, no diremos inútiles, audiencias de pronto que generaban una mayor dilación en la resolución de este pedido y curiosamente, pues lo más práctico en este caso era emitir una decisión por escrito porque no había oposición a esta constitución, es decir, de alguna manera el Ministerio Público, evidentemente desde el ámbito de ya considerarlo en el ámbito fáctico como agraviado, no tenía cómo oponerse, y también el imputado muchas veces no tenía mayor participación, de modo que se convocaba audiencias y no venían incluso las partes y había que leer solamente el pedido para luego resolver en audiencia. Entonces, carecía de sentido. Ahora, cuando se presenta oposición a esta formulación, sí resulta necesario llevar a cabo la audiencia, porque hay que escuchar argumentos, porque es necesario
considerar qué señalan las partes y resolver por escrito, pues, no, resolver en audiencia, perdón, porque se va a dar la razón al actor civil o quien está pretendiendo constituirse como actor civil, que formule normalmente la defensa técnica. No es usual que el Ministerio Público formule oposición. Hay un artículo clave para la realización de las audiencias, ¿no? Y si tenemos que hablar de cómo realizar una audiencia en general, la que fuera, no solamente la audiencia de constitución en actor civil, sino la que fuera, tenemos que recurrir al artículo 8 del Código Procesal Penal. Allí nos señala cuál es la dinámica básicamente de carácter dialéctico que tiene, pues, para resolverse el proceso penal. Esta dinámica implica la cognición, es decir, el conocimiento por parte del juez de los fundamentos que van a presentar las partes procesales para que se resuelva su pedido, ¿no? La norma específicamente, y ya lo hemos dicho esto, señala que se va a convocar a esta audiencia siempre que alguna de las partes haya manifestado dentro del tercer día hábil su oposición mediante escrito fundamentado, ¿no? Debe haberse presentado este escrito, y en virtud a ello el despacho convocará a la correspondiente audiencia. Muy bien. En la realización de la audiencia de constitución en actor civil, es evidente, el juez dirige esta audiencia instruyendo a las partes sobre la naturaleza de la misma. Consideramos que en el ámbito de las audiencias es necesario que el juez tenga una dinámica que apunte siempre a la resolución del aspecto central de lo controvertido. A veces se generan ámbitos de discusión innecesarios, improductivos e irrelevantes. Por ello, de inicio, el juez director de la audiencia debe fijar cuál es la pauta de la realización de la misma y cuál es el objeto. También se debe establecer qué puntos van a entrar al debate y se va a tener que controlar la intervención de las partes. En su caso, otorgando tiempo o teniendo que limitar cuando se está saliendo de la esfera de lo que se debe resolver en ese caso. Ya en el debate, luego de la acreditación de las partes, el juez va a otorgar el uso de la palabra a quien está sustentando el pedido. En este caso es el agraviado o quien se considera agraviado, para luego correrse traslado al Ministerio Público y finalmente escuchar la oposición de la defensa. Como hemos señalado, no es usual que el Ministerio Público corra o se oponga al pedido formulado. Sí, las defensas. Sin embargo, también las oposiciones que formula la defensa muchas veces están referidos a aspectos sustanciales que no son objeto ni propósito de la audiencia de constitución en actor civil. ¿A qué nos referimos con esta cuestión? Más allá de cuestionar los elementos constitutivos de lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal, señalan las defensas que, por ejemplo, no se ha establecido un monto de pretensión acorde al daño sufrido, o que en su caso no se han señalado de manera detallada los elementos que constituyen el ámbito de la reparación civil y no tienen sustento probatorio. Concordamos que debe haber
un sustento del por qué, ¿no? Está solicitándose esta pretensión, incluso una postulación inicial de un monto de reparación civil en el que se cuantifica este daño que se está señalando y qué elementos justifican pues que se le dé esta reparación. Pero esto básicamente desde un aspecto postulatorio, es decir, no se va a tener que entrar en una disquisición y análisis del aspecto de fondo del pago de la reparación civil, sino lo que se busca en este caso es ver si esta persona que pretende constituirse como actor civil es la legitimada para hacerlo, si se cumple con estos requisitos formales y si mínimamente hay una base justificatoria de por qué se está pretendiendo constituir como actor civil. Reiteramos esto porque se trata de una etapa de índole postulatorio. No estamos yendo a debatir el asunto de fondo, pero es usual que en las audiencias se diga que el monto de reparación solicitado es muy alto, que el actor civil no justifica por qué sería ese monto, pero un momento, no confundamos el estadio en el que le damos la calidad de actor civil, lo reconocemos como parte en el proceso, con el estadio en el que se va a debatir aspectos sustanciales, también de corte postulatorio, pero ya desde un aspecto de saneamiento, que es la etapa intermedia, en la cual se le va a dar, pues, ya mayor rigor a este control, en el cual sí considero tendría que establecerse mínimamente la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil, tener una base fáctica y probatoria adecuada, porque eso luego se va a definir en el juicio. A veces hay una carencia de control en esta etapa, que más bien sería la pertinente, y pasa básicamente lo mismo que ya se ha postulado en el escrito de constitución en actor civil. ¿Falta una mejor regulación? Sí, por lo cual consideramos que ley eferenda, es decir, en norma modificatoria, tendría que regularse de mejor manera cómo debe ser este tratamiento de la pretensión civil en el proceso penal. Hay normas básicas, mínimas, que nos dan una idea y que permiten, pues, encauzar esta pretensión, pero todavía no hay un ámbito de tratamiento adecuado que tenga parangón, comparación con el proceso civil, como si se tramitara esta pretensión resarcitoria en el proceso civil. De modo que muchas veces hay vacíos, deficiencias, carencias, incluso al momento ya de determinar la reparación civil al final del proceso, esto es en juicio. Bien, pero reiteramos, no estamos hablando de estas cuestiones cuando se realiza la audiencia de constitución en actor civil. Se hace necesario, por lo menos de manera formal, sí considerar una pretensión, porque va a ser para esto considerarse sobre todo como la necesidad que existe pues de que se constituya como actor civil, pero siempre bajo una mirada, en este caso, de un requisito de formalidad o postulatorio que finalmente tendrá que ser evaluado en las siguientes etapas, ¿no? Finalmente, esta diapositiva tiene que estar al final por algún motivo está antes, pero finalmente cuando se resuelve ya la constitución en actor civil, lo que se va a declarar por parte del juez es la existencia de los elementos que se requieren para la constitución en actor civil, la concurrencia de estos cuatro elementos, sustentará por qué se presenta cada uno de estos, y como primer aspecto resolutivo, el juez dirá, se declara constituido en actor civil a la persona X, Y, Z, que a partir de la fecha tendrá los
derechos señalados en el Código Procesal Penal, artículo 101, 102, que son las facultades del actor civil y también las facultades adicionales que señala la norma y que son las que se presentan en la diapositiva, ¿no? Dice, sin perjuicio de los derechos que se reconoce al agraviado, está facultado para deducir la nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la ley prevé. Ahora, una cuestión que sí me parece que el código innecesariamente regula es este aspecto de ofrecer medios de investigación y de prueba. ¿El agraviado no la tiene? Nos preguntaríamos. Yo creo que sí la tiene. Plenamente tiene esa facultad, así no esté constituido un actor civil, de presentar ciertos medios probatorios al proceso bajo el control del Ministerio Público para que sustente sus intereses o incluso coadyuvando al esclarecimiento de los hechos. Puede ofrecer testigos, puede presentar documentos que acrediten el daño que se le ha rogado. Entonces, me parece que esta regulación de las facultades del actor civil que aparecen como adicionales, pues no necesariamente son tales, ¿no? Sí, el ámbito impugnatorio, sí, el ámbito procesal de la deducción de nulidades, por ejemplo, ellos sí. Bien, así como también el caso de el pedido para imposición de medidas limitativas, ¿no? O por ejemplo, cuando se solicita una medida de embargo, ¿no? Medidas, pues, coercitivas o medidas limitativas de carácter real, más bien. Finalmente, en cuanto a facultades adicionales del actor civil, comprenderá también el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor y partícipe, así como acreditar la reparación civil que pretende. Sin embargo, no le está permitido pedir sanción. Esto es un aspecto relevante. Esta Constitución tiene un objeto, y el objeto de esta Constitución es básicamente el de lograr la reparación civil. Por ello es que se limita que el actor civil pueda pretender la pena. Y si en algún caso se absuelve, se sobresee la causa, lo que va a cuestionar igual sigue siendo el ámbito de la reparación civil, porque el facultado, legitimado para seguir la pretensión penal, quien tiene ese monopolio es el Ministerio Público. Bien, entonces hasta ese punto para poder darles estos alcances, tanto sustantivos como procesales de la audiencia de constitución en actor civil. Hasta este punto, y en todo caso presto a las preguntas. He visto por ahí que hay algunas o alguna en el chat. Vamos a responder. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nuestra colega Priscila comenta por el chat, bueno, nos hace la siguiente pregunta. En la acusación directa, ¿cuál es la oportunidad para poder constituirse en actor civil? ¿Qué plazo tiene la parte agraviada o no hay plazo? Muy bien, gracias por la pregunta, Priscila. En este ámbito de la constitución en actor civil, no olvidemos, nos dice la norma que la oportunidad es antes de concluir la investigación preparatoria. Pero nuestra normativa también nos indica que hay la posibilidad de presentar acusación directa, cuyo supuesto implica que ya no vamos a pasar por el estadio de la investigación preparatoria. Por lo cual resulta muy importante la pregunta, además que permite ilustrar qué se podría hacer en este caso, cómo debe actuar el juez ante esta situación que no la prevé la norma. No prevé un plazo,
Sin embargo, sí, vía acuerdo plenario 1/2009 se establece que la acusación directa va a tener los mismos alcances que la formalización de la investigación preparatoria. Es decir, si yo presento una acusación directa, esta va a tener pues también esta facultad de comprender a las personas que van a ser los sujetos procesales, también la interrupción del plazo, de los plazos procesales, ¿no? Y en definitiva también se tiene que actuar bajo un marco de razonabilidad y siempre de tuición de los derechos. Si como juez yo advierto que no ha habido la posibilidad en algún momento anterior de poder presentar su constitución en actor civil, tendría que hacer un pues ejercicio de homologación con lo que prevé la norma, el plazo que establece para responder las cuestiones que se contienen en la acusación presentada. Y el plazo que establece la norma es de 10 días para que se resuelva o que se presenten aquellas observaciones que consideren las partes o pedidos ante el juez de la investigación preparatoria. Así es que, si bien es cierto, no se establece normativamente que ese sería el plazo, resulta razonable que ello deba ser homologado a lo que sucede en un proceso ordinario, dándole la oportunidad a las partes procesales de presentar aquellos aspectos de carácter formal o sustancial que consideren pertinente observar. Y esto tendrá que resolverse ya dentro de la audiencia misma de control de acusación por parte del juez de la investigación preparatoria y en ese caso ya de la etapa intermedia. Gracias por la pregunta. Muy bien. Buenas noches, doctor. Edson, muy buenas noches, un gusto de saludarte. Adelante. Doctor, tengo unas ciertas dudas. Por ejemplo, doctor, usted como magistrado nos va a poder ilustrar mejor. El artículo 407 dice que el actor civil solo puede recurrir respecto al objeto civil de la resolución, dice. El artículo 105 establece de como facultades adicionales que el actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo. Y el artículo 95, derecho del agraviado, dice que el agraviado puede impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. La duda que yo tengo, doctor, si la parte agraviada puede apelar con respecto a los hechos, o sea, se va en contra de lo que dice el artículo 407, porque creo que el artículo 105 le da esa facultad, y el artículo 95 también le da esa facultad, o cómo se debe interpretar. ¿Cuál es su punto de vista? Esa es la primera duda. Bien, gracias Edson por tu pregunta. Yo creo que acá hay un tema de indeterminación que nos plantea la norma y es una problemática que en la práctica definitivamente genera diferentes dificultades cuando no comprendemos de repente que hay una diferenciación en el tratamiento de la pretensión punitiva y de la pretensión resarcitoria. ¿Qué ha pretendido el legislador cuando en un mismo código regula la posibilidad de seguir dos pretensiones diferentes? ¿Qué ha pretendido? Es un tema de celeridad y de tuición, de protección más efectiva. Sin embargo, y esto es un aspecto que lo compartimos incluso como preocupación de la judicatura,
hace no mucho había un foro en el que se debatía por qué los jueces penales tenían que resolver aspectos civiles. Si bien es cierto, la mayoría decía que pues era atendible, además que está regulado en la norma, era atendible porque agilizaba la respuesta, permitía una respuesta más eficaz a favor de la víctima, de la jurisdiccional efectiva. Sin embargo, una posición no poco interesante nos dice que en estos casos también hay supuestos en los que se requiere un mayor análisis de estos elementos constitutivos de la reparación civil. Y yo creo que, para ir respondiendo la pregunta, es sobre estos aspectos que debería abocarse la parte que se constituye como actor civil, porque persigue básicamente que se le indemnice, que se le repare. Ahora, ¿qué pasa si estamos ante el supuesto de el artículo 12, incluso, que nos dice que se puede sobreseer o se puede también pagar la reparación sentenciar y emitir una absolución, pero disponer igual el pago de la reparación civil? En ese caso estamos, creo, dando justamente luces de lo que pretende nuestro código. Pretende dividir dos pretensiones y darles un cauce diferenciado a cada uno de ellos. Son vías que corren paralelas, pero que en un momento pueden romperse. Uno puede continuar y el otro no. ¿Qué podría perseguir el actor civil? ¿Cuál sería, en todo caso, lo que estaría facultado a poder cuestionar? Cuando en el ámbito fáctico de pronto hay elementos que sí pueden sustentar el ámbito de la responsabilidad civil y pueden permitir que esto sea finalmente el soporte para cubrirse su pretensión. Por ello que usualmente se ha decantado que no puede impugnar el ámbito de la reparación civil. Sin embargo, sí ha habido algún pronunciamiento que le da esta facultad, digamos, de manera extensiva para cuestionar, porque está muy vinculado el ámbito de antijuricidad con la cuestión que está pretendiendo, ¿no? La cuestión civil. Y justamente este es el elemento que une la pretensión civil y la pretensión penal. El elemento Ambos hay antijuricidad. antijuricidad. Ambos comparten esa antijuricidad, ¿no? Y por eso es que tienen esa conexión, ¿no? La segunda pregunta es, por ejemplo, para que se pueda tener como constituido un actor civil, ¿es necesario la audiencia? ¿O me parece que hay un acuerdo plenario donde establece que no es necesario? O sea, simplemente se le corre traslado a las partes para ver si se oponen dentro de los 3 días y después se tiene por constituido, ¿o es necesario la audiencia de constitución de actor civil? Preciado Edson, sí, justo ese tema lo habíamos abordado inicialmente. Esto ha sido materia de una modificación normativa. Antes, todas las audiencias de constitución actor civil, sea que haya oposición o no, tenían que ser convocadas, ¿no? Todo se resolvía por audiencia. Ahora, con la modificación nos dice, si hay oposición, se convoca. Eso es básicamente, es un aspecto que se ha regulado ahora en la norma de ese modo. ¿Qué fecha, doctor, se ha modificado, disculpe? La norma o el número. No lo tengo a la mano, no tengo en este momento el código, pero ya son unos buenos años que ya no se convoca, ¿no?, a audiencia cuando no hay oposición. Se resuelve básicamente por despacho. Gracias, doctor. Muy bien, apreciado. Muy bien, había también, a ver... Doctor, otra pregunta por el chat. Sí, yo la leo, si no hay inconveniente para de una vez contextualizarlo. Brian nos dice, ¿cuál es la participación de la parte agraviada? ¿Puede interrogar en el desarrollo de la declaración indagatoria en etapa preliminar, teniendo presente?
el numeral 3 del artículo 88, y que la declaración del investigado no es medio de prueba. Luego se interrogará al imputado en la etapa preparatoria. No considero que haya mayor limitación en esto, y más bien sí se debe procurar la participación de los sujetos procesales. En lo que no está limitado por el código, creo que de optimización de los derechos, y bajo ese marco la respuesta es definitivamente positiva. Bien, Priscila también nos comentaba que en la práctica hasta el mismo día de la audiencia presentan su pedido de actor civil en las acusaciones directas. Es cierto, nos ha pasado, y también es necesario dar alguna respuesta. No soy cerrado al decir que si no se presentó en los 10 días, no podría ya declararse improcedente de manera liminar. Puede haber casos en los que hay algún tipo de justificación. Yo creo que allí sí tendríamos que ingresar a un análisis del caso a caso para poder nosotros dar una solución eficiente siempre de cara también a la protección de los derechos, porque aquí hay una deficiencia normativa definitivamente que no puede perjudicar a las partes. No se ha puesto en ese supuesto el legislador, no ha ingresado en ese ámbito. Entonces, ante esta falta, yo creo que debemos procurar ser lo más intuitivos posible. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, doctor Max Oliver Bengoy Valdeiglesias, por brindarnos su tiempo y compartir con nosotros sus conocimientos en esta sesión de clases. Recordarle, doctor, que el Ex Academy Perú siempre será su casa y esperamos seguir contando con su presencia en un próximo evento académico. Un abrazo a la distancia y buenas noches, doctor. Gracias, Karen, muy amable. Saludo a la distinguida concurrencia. Un fuerte abrazo a la distancia. Estamos viéndonos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.